Cuando era pequeño tenía un libro, que quizá muchos de vosotros conocéis, un libro que se llamaba Buscando a Wally. Y pues en este libro, era un libro así más o menos, y en este libro había que buscar a Wally. Ahora, ¿quién era este Wally? Era un personaje bastante peculiar, pantalones azules, jersey a rayas blancas y rojas, un gorro y un bastón, y entonces en todos los dibujos tenías que encontrarle a ver dónde estaba. Y a veces era, bueno, casi siempre era difícil, porque no te lo ponían fácil, era un dibujo lleno de personas, lleno de multitudes, y había veces que estaba escondido detrás de un sitio, o aquí, o en otro lugar, pero lo más difícil era cuando de repente abrías una página y todas las personas vestían igual que él. Todas las personas vestían con rayas blancas y rojas, y buscarle y encontrarle era bastante difícil. Llegar a identificar a Wally, ver dónde estaba, costaba mucho. Ahora, en el Sermón del Monte, que hemos estado estudiando, Cristo ha hablado de cómo es el verdadero discípulo, cómo es el cristiano, y tiene unas características muy peculiares. Cristo ya empezó este Sermón del Monte diciendo que el verdadero discípulo se siente pobre y hambriento espiritualmente. Bienaventurados los pobres y hambrientos espiritualmente. El verdadero discípulo llora por su pecado. Incluso es aborrecido por el mundo, el verdadero discípulo. Hemos visto que hay una característica principal del discípulo, es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y por eso Cristo dice incluso un amor más elevado. Dice, amad a vuestros enemigos. Porque vale, el mundo puede amar a los que le aman, eso es fácil, pero los creyentes se diferencian porque son capaces de amar, son capaces por Cristo de amar incluso a sus enemigos. Y vimos también la semana pasada que ese amor se refleja en que no nos ponemos a juzgar. No juzguéis los unos a los otros, no comenzamos a tener esa actitud hipercrítica de ver la paja, la astilla en el ojo ajeno, pero no ver la viga que está en el nuestro. Ahora, Cristo remarcaba esto, porque ya en su mismo ministerio había muchos falsos discípulos. Si veías las multitudes que seguían a Cristo, y sí, muchas multitudes seguían a Cristo, pero no todos eran verdaderos discípulos. Incluso los evangelios nos dicen que Cristo mismo no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón. Muchos le seguían porque hacía milagros. Muchos le seguían porque les daba de comer en la alimentación de los 5.000. Por eso le querían, pero no eran verdaderos discípulos. Así que en el cuadro costaba bastante identificar dónde está el verdadero discípulo de Cristo. Y por eso en el versículo 46 de este texto, Cristo lo tiene que decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Había falsos discípulos que sí llamaban a Cristo Señor, Señor, pero no estaban dispuestos a obedecerle. En el pasaje paralelo a este, en Mateo 7, que también es el Sermón del Monte, Cristo dice, no todo el que me dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, escucha bien esto, palabras severas, palabras fuertes de Cristo. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate en esas palabras, no por lo que dicen con sus labios, ¡ay, Señor, Señor! Alguno dirá, bueno, si llaman Señor a Cristo, ¿no? Le llaman mi Señor, eso es que sí que es cristiano. No, Cristo dice no, lo acabamos de ver en la Semana Santa. Muchos que hablan de su Señor y lo llevan a cuestas, y en la Semana Santa son tan religiosos y hablan, mi Señor. Pero eso es todo lo que hay en su vida. Llaman a Cristo Señor, Señor, pero no hacen lo que Él les manda, porque Él prohibió toda esa forma de adoración. Pero aquí nos dice gente que le llamaba Señor, Señor, incluso gente que había profetizado en su nombre. Eso quiere decir que predicaban. Uy, si alguien predica a Cristo, eso ya es que es discípulo seguro. Y Cristo dice, no. Gente que había predicado, gente que hablaba de Cristo a otros.
Cristo dice, no, nunca les conocí. Gente incluso que servía a Cristo, de alguna manera echando demonios y haciendo milagros en el nombre de Cristo. Eso quiere decir que seguro eran discípulos. Y Cristo dice, no, nunca les conocí. No hacían mi voluntad, hacían todas esas cosas para su propia gloria. Y claro, escuchando esto, alguno puede decir entonces, es imposible saber quién es discípulo de Cristo. Entonces es imposible. No podemos saber quién es discípulo de Cristo, quién sí y quién no. Pero en este sermón del monte, y más en esta conclusión, Cristo nos dice que sí que debemos discernir. Cristo nos dice, no miren las cosas simplemente superficiales, las cosas externas. Y en el versículo 47 dice, os indicaré a quién es semejante. Te voy a dar las características de un verdadero discípulo. Es lo que ha estado diciendo en el Sermón del Monte entero. Os indicaré a quién es semejante. Os voy a decir cómo es el discípulo de Cristo, porque Cristo quiere que podamos identificar a los verdaderos discípulos, porque hay unas evidencias en su vida. Pero no solo en cuanto al resto, no. Primeramente Cristo quiere que nos examinemos para ver si nosotros mismos somos verdaderos discípulos de Cristo. Porque lo peor de todo es que muchos de estos de los que Cristo había hablado, ellos se creían que eran discípulos de Cristo. Señor, Señor, pero ¿no era yo discípulo tuyo? Y Cristo les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que Cristo da unas evidencias, unas características del verdadero discípulo. Y vamos a ver que para el verdadero discípulo de Cristo, para el verdadero cristiano, su vida gira en torno a Cristo. La vida del cristiano gira en torno a Cristo. El título del mensaje hoy es ¿cómo identificar a un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo identificar a un verdadero discípulo de Cristo? Y vamos a tratar estas tres ilustraciones que aparecen del versículo 43 al 49. Vamos a tratarlas empezando con la última. Hay tres ilustraciones aquí, una que habla de árboles, otra de tesoros y otra de construcciones. Y vamos a analizarlas, vamos a exponerlas, empezando con la última. ¿Cómo es un verdadero cristiano? ¿Cómo identificar? ¿Cómo encontrar en ese cuadro al verdadero cristiano y diferenciarlo del falso? Pues en primer lugar, un discípulo de Cristo se fundamenta en Cristo. Un discípulo de Cristo se fundamenta en Cristo, y ahí encontramos esto en el versículo 48 y 49. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cristo nos cuenta aquí la historia de dos hombres. Uno que oye las palabras de Cristo y las hace, y el otro que oye, pero no cumple las palabras de Cristo. Los dos quieren construir una casa, y los dos la construyen, pero hay una gran diferencia. Ahora, los niños seguramente han escuchado la historia de los tres cerditos. La historia de los tres cerditos, que uno construyó su casa con paja, otro con madera y el otro con ladrillos. La diferencia ahí estaba en cómo, en el material que utilizaban para construir la casa. Pero la diferencia en esta parábola original, porque las historias que han salido después vienen seguramente de esta historia de Cristo, la diferencia no está en el material con que se utiliza, la diferencia está en el fundamento. Y Cristo contó esta historia. La diferencia estaba en el fundamento, en el cimiento. El primero de estos hombres nos dice que puso su casa, apoyó su casa, basó su casa sobre la roca, nos dice. El segundo hombre apoyó su casa sobre la tierra y nos dice que en realidad no tenía fundamento. No tenía fundamento, dice sin fundamento. Ahora, tú mirabas las dos casas y seguramente las mirabas por arriba y tenían muchos parecidos. A lo mejor las ventanas eran iguales, las puertas eran iguales, todo parecía igual. Pero cuando ibas al fundamento era completamente distinto. Por arriba se podían parecer
Y así muchas veces, cuando miras superficialmente, puede ser que dos personas se parezcan o sus vidas se parezcan, pero el fundamento es lo que hace la gran diferencia. Tu vida, lo quieras o no, va a tener un fundamento. Tu vida ahora mismo tiene un fundamento. Y el fundamento de tu vida es aquello en lo que tú has basado tu vida. En lo que tú has basado tu vida. Ahora, es mucho más difícil poner el fundamento sobre la roca que apoyar tu casa sobre la tierra. El hombre este que puso su casa sobre la roca nos dice que cavó y ahondó. No le fue fácil, no fue un cimiento que se hizo en 2 minutos, tuvo que cavar, tuvo que ahondar, le costó. El otro le costó mucho menos. Y así es también cuando hablamos de lo espiritual. Los que ponen el fundamento en la roca. Y la roca es Cristo. Porque nos dice la palabra de Dios, el fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Es mucho más difícil humillarse, arrepentirse y decir, Señor, soy pecador. Yo no puedo salvarme. Dejo mi salvación en ti, mi roca. Que lo que el mundo hace, dice, no, yo puedo salvarme a mí mismo, soy buena persona, me apoyo en mi propia prudencia, mi fundamento son mis obras. Ahora, en cuanto a estos dos cimientos, que tú o estás cimentado en la roca que es Cristo o en las tierras movedizas de este mundo, o en una o en la otra, hay una manera de saber dónde está el fundamento de cada uno. Porque las casas por encima pueden parecer muy iguales la una de la otra, pero la prueba del algodón, si se puede decir así, lo que lo evidencia todo es cuando viene el río. Cuando viene la inundación es lo que evidencia dónde está el fundamento, dónde de verdad está el fundamento. Y así nos dice aquí que cuando vino, versículo 48, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, la que estaba en la roca, pero no la pudo mover. La casa que estaba plantada sobre la roca se quedó igual. No le ocurrió nada. La roca sigue ahí, le vengan aguas o no, la roca sigue. Y la casa que está sobre la roca también sigue. Pero el que apoyó su casa sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando vienen muchas lluvias? La lluvia mueve la tierra. Ahora que hemos tenido unas semanas de lluvias aquí, mucha del agua está llena de tierra, porque la lluvia mueve las tierras y se lleva la tierra. Y así la casa que está apoyada en la tierra, el río se la lleva. Ahora, llevando esto al significado que Cristo estaba hablando aquí, cuando tú apoyas tu casa sobre un fundamento, tú te ligas a ese fundamento y lo que le pase a ese fundamento te va a pasar a ti. Si tú apoyas tu casa sobre la roca que no se mueve, cuando vengan las aguas, cuando venga la inundación, cuando el río dé, tan firme como está la roca, estará tu vida. Pero cuando tú apoyas tu vida sobre la tierra, que el agua se la lleva, cuando tú apoyas tu vida sobre las cosas de este mundo, las riquezas, el trabajo, el amor de este mundo y todas esas cosas, cuando apoyas tu vida en eso, cuando vienen las pruebas, eso es tierra, eso se lo lleva y tu vida se desmoronará. Poner tu vida sobre la roca que es Cristo, eso es poner tu casa sobre la roca. Y Él no se mueve y tú tampoco. Tu vida se basa en Él. Él te ha salvado y estás plantado a Él, unido al que es la roca. Para que tu casa, para que tu vida se tenga que venir abajo, Cristo se tiene que venir abajo. Y eso no va a pasar nunca. Nada ni nadie, dice la palabra, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás unido a Cristo, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, estás unido a esa roca y nada puede cambiar eso. Ni la prueba más grande, ni la desgracia y la tragedia más grande puede arrebatarte esa unión que tienes con la roca. Pero cuando pones tu vida sobre las arenas movedizas de este mundo, puede ser tu trabajo, el dinero, tu pareja, esposo, hijos, hobbies, etcétera, cualquier cosa que no sea Cristo, cuando ese es tu fundamento, cuando eso es lo que de verdad está basado tu vida, en realidad no es fundamento, porque dice Cristo, cuando vienen las pruebas, todo se irá. Es como esa semilla en la parábola del sembrador que salió un poco,
Salió un poco y de repente tú lo veías y parecía una plantita, pero no tenía fundamento, no tenía las raíces puestas. Y era de corta raíz. Y cuando vino la prueba, cuando vino el sol, desapareció. Las pruebas y las dificultades es la prueba del algodón, para evidenciar quién de verdad sigue a Cristo, quién de verdad es discípulo y quién no lo es. Es muy fácil seguir a Cristo cuando te alimenta cada día, es muy fácil seguir a Cristo cuando de repente Él convierte esos 5 panes y 2 peces en muchísima comida y dices, tengo comida para toda la vida. Es muy fácil seguir a Cristo cuando está haciendo milagros y todo el mundo se sana, eso es fácil. Pero, ¿qué va a pasar con tu vida cuando vengan las pruebas y las dificultades? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? El fundamento de tu vida es aquello que si te lo quitan, tu vida entera se desmorona, se derrumba. Piénsalo. ¿Qué es aquello que si te lo quitan, tu vida entera se desmorona? Que si lo pierdes ya no tienes razón para vivir. ¿Qué es eso en tu vida? Porque ese será tu fundamento. Lo que si te lo quitan, ya tu vida carece de sentido. Esta semana escuchaba una historia trágica. Una historia reciente de un hombre que se había hecho muy rico, dueño de una empresa que facturaba mucho dinero. Y después de haber montado esta empresa, haber trabajado duro, ya la empresa generaba muchísimo dinero y este hombre podía disfrutar de la vida. Pero por diferentes razones, esa empresa, después de unos años, después de un tiempo, comenzó a ir mal. La empresa quebró. Y el hombre, viendo que lo había perdido todo, había perdido todas sus riquezas, decidió acabar con su vida. Fue grande su ruina, fue grande su ruina. Su fundamento estaba en algo que la prueba se lo lleva, la prueba se lo lleva. Otros tienen su fundamento quizá en su novia, en su novio, en su esposo o en su esposa, en que todo va tan bien y todo va tan bien, y cuando las cosas no van como ellos quieren, cuando sufren alguna tristeza, entonces todo se desmorona. Mi vida ya no tiene sentido. Muchos basan su vida en sus hijos. Mi vida son mis hijos. Y cuando esos hijos quizá no son tan listos como uno cree, o esos hijos quizá no son tan buenos como uno cree, o esos hijos no tienen la salud que uno esperaría, entonces su vida se desmorona. O cuando esos hijos se vuelven en contra suya, mi vida ya no tiene sentido. Es grande su ruina. Riquezas como tu fundamento, relaciones amorosas, familia, al final son fundamentos que no son fundamentos verdaderos. Son fundamentos en la tierra, que cuando viene el río de las pruebas se lo lleva todo y ahí te quedas sin fundamento. Hace 150 años, en la ciudad de Chicago, un matrimonio cristiano, el hombre se llamaba Horacio Spafford y su esposa vivían en esa ciudad, ahí en América, en Chicago, tenían 5 hijas. 5 hijos, 4 hijas y un hijo. Él tenía un buen trabajo como abogado, tenía bastante dinero, estaban bastante bien económicamente, así que ese dinero lo invirtieron en viviendas que había ahí en la ciudad de Chicago. Pero en el año 1871, un gran incendio destrozó prácticamente la ciudad entera de Chicago y lo perdió prácticamente toda su riqueza. No solo eso, sino que ese mismo año, el año del incendio, perdió a su hijo. Su hijo murió. El mismo año, imagínate. Después de eso, en 1873, como familia decidieron hacer un viaje a Inglaterra. También predicaba un pastor famoso, ellos eran cristianos, predicaba allí un pastor, así que quisieron ir a Inglaterra. Pero Horacio, por algún tema de trabajo, le dijo a su mujer y a sus hijas que fueran primero en el barco y él iría en el siguiente barco que salía para allá. Ocurrió que este barco, que iba de América hasta Inglaterra, de Estados Unidos hasta Inglaterra, chocó con otro barco y en pocos segundos se hundió. Este hombre, Horacio, recibió un telegrama de su mujer al llegar a Inglaterra diciendo: solo yo de la familia he sobrevivido. Toda su fortuna perdida, su hijo varón perdido, sus 4 hijas ahogadas en el mar. ¿Cómo reaccionarías tú ante eso? Unos días más tarde, cuando Horacio cogió otro barco para ir a Inglaterra y pasaban justo por el lugar donde el otro barco se había hundido, donde sus 4 hijas habían fallecido, el Señor le guió a escribir una poesía que hoy acabamos de cantar en la canción Tengo paz con mi Dios. Y escribió esas palabras:
tengo paz con mi Dios. ¿Por qué? Porque se puede mover todo, puede haber una inundación tremenda en tu vida, una tragedia tras otra tragedia, pero él podía decir las mismas palabras que dijo el predicador Spurgeon, un siglo o justo en el mismo siglo: yo tiemblo, pero mi roca no se mueve. Mi roca no se mueve. Todo puede parecer venirse abajo, pero la roca está firme. Y si la roca está firme, tu vida está firme si está anclada en la roca. Tenemos ejemplos en la Biblia. Job también lo perdió todo. Su ganado, sus siervos, su riqueza, sus hijos, su salud, sus amigos, incluso el respeto de su mujer, que le hablaba bastante mal. Todo parece que lo perdió. Pero él podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Mi roca no se mueve. Mi roca no se mueve. El profeta Ezequiel igual. Vivió en un tiempo de burla, un tiempo que eran difíciles para predicar. Nadie quería saber nada del Señor. Muy mala reputación tenía por predicar a Cristo. Nadie le apreciaba y encima su mujer fallece. Pero él podía decir: mi roca no se mueve. Mi roca no se mueve. Joven, que estás empezando tu vida y tienes por delante tu vida. Estás en el periodo de construir tu vida. ¿Cómo la vas a construir? ¿En qué la vas a fundamentar? ¿Cuál va a ser tu fundamento? ¿Un buen trabajo? ¿Tu trabajo, tu carrera de trabajo va a ser tu fundamento? ¿Una relación con un chico o una chica va a ser tu fundamento? ¿El dinero va a ser tu fundamento? ¿Las fiestas va a ser tu fundamento? Todo eso se va. Todo eso se va. Vienen las pruebas y se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Pon tu fundamento en Cristo. Al verdadero discípulo de Cristo le puedes quitar sus posesiones, le puedes quitar su casa, le puedes quitar su familia, le puedes quitar su salud, pero no le puedes quitar a Cristo, que es su fundamento, y ahí estará plantado. Un verdadero discípulo de Cristo se fundamenta en Cristo. En segundo lugar, un discípulo de Cristo no solo se fundamenta en Cristo, un discípulo de Cristo atesora a Cristo. Vamos al versículo 45, porque aquí aparece otra ilustración. Un discípulo de Cristo atesora a Cristo. Dice ahí: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vivimos en un tiempo en que mucha gente piensa que lo malo que puedas quizá hacer no viene de ti. Tú en el corazón, todos son buenos en el corazón. Lo malo que quizás has hecho pues viene de las circunstancias que están a tu alrededor. Lo malo que has hecho, pues la culpa la tienen tus padres que te criaron, o la culpa la tiene las circunstancias, la culpa la tiene los traumas infantiles, el colegio, pero tú no tienes ninguna culpa. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Nos dice que lo malo no viene de afuera, lo malo sale de dentro. Mateo 15 nos dice: porque lo que sale de la boca del corazón sale, esto contamina al hombre, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale. El corazón, dice Jeremías 17, es engañoso, es el corazón, y perverso más que todas las cosas. Así es el corazón del hombre. En su estado natural, tu corazón es pecaminoso y saca lo malo, sale de tu corazón. Este versículo nos dice que los discípulos de Cristo son diferentes a esto. Incluso, habiendo dicho esto, de que el corazón del hombre es malo por naturaleza, aquí nos dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿A qué se refiere eso? Pues en este versículo hay un aspecto que habla de la regeneración. Habla de lo que Dios hace en el que salva. Y es que hace un trasplante de corazón. Te da nueva vida. Tú antes estabas muerto para Dios, no querías nada de Dios, pero cuando te salva te da nueva vida y te cambia el corazón. Un trasplante espiritual de corazón. Quita, nos dice Ezequiel, quita el corazón de piedra, el corazón duro, y te da un corazón de carne. Un corazón que Dios trata con él. Un corazón que recibe la palabra de Dios. Les da nueva vida a los que Él salva. Y en ese corazón, Dios que lo pone ahí, entonces Dios obra y de ese corazón puede salir lo bueno y sale lo bueno. Ahora, solo puedes sacar de tu corazón cosas buenas si tu corazón ha experimentado un cambio.
Y el verdadero discípulo de Cristo, su corazón desea a Cristo y todo lo que tiene que ver con Él. Por eso habla de hombre bueno. Y si has leído aquí cuando dice el hombre bueno, quizá en tu mente hayas podido pensar, ¿cómo que hombre bueno? El mismo Cristo, cuando le dijeron maestro bueno, Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo Dios. No hay hombres buenos por sí mismos. Romanos 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay hombres y mujeres buenos. Así que cuando aquí se refiere hombre bueno, tiene que ser que Dios lo ha cambiado, que Dios ha puesto su justicia en él, porque ninguno somos buenos por naturaleza, sino que somos malos y pecadores. Así que cuando aquí dice el hombre bueno, significa que Dios lo ha salvado, que Dios le ha dado nueva vida, que Dios le ha declarado justo por medio de la fe en Cristo. Y es a través, solamente así, como puedes sacar cosas buenas. Y el discípulo de Cristo sacará lo bueno de su corazón porque Dios le ha cambiado el corazón. Y ese aspecto, vemos el aspecto de la salvación, de la regeneración, pero también hay un aspecto aquí que nos habla de la santificación en este versículo. Porque la palabra tesoro, que dice ahí del buen tesoro de su corazón, esa palabra tesoro nos habla de un depósito. Es como un cofre del tesoro. Más bien se podría traducir del buen cofre del tesoro de su corazón. Y es que en el corazón, cada uno de nosotros tenemos, por decirlo así, un cofre, un depósito, donde podemos ir depositando cosas. Todos tenemos uno allí dentro, y lo que tiene valor para ti, eso lo vas a guardar. Lo que no tiene valor, no lo guardarás. Lo que tiene valor para ti es lo que vas a meter en tu corazón. Lo que sea un tesoro para ti es lo que vas a guardar en el cofre del tesoro de tu corazón. Por eso dijo el Señor en Lucas 12, 34, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque en el corazón albergamos aquellas cosas que deseamos, que valoramos, las guardamos en el corazón. Allí está lo que te motiva, lo que deseas está allí. Ahora, si albergas lo que deseas y lo que es tu tesoro, la pregunta es, ¿qué es tu tesoro? ¿Cuáles son las cosas que valoras más? Porque el discípulo de Cristo atesora a Cristo. El discípulo de Cristo quiere todo aquello que es de Cristo. Y es lo que quiere guardar en su corazón. Porque luego lo que vayas a sacar es lo que has metido. Lo que vayas a sacar es lo que has metido. A veces yo me pongo a cocinar, yo no soy muy bueno cocinando, pero a veces me pongo a hacer algo de pasta, unos macarrones o algo así. Y a veces me pongo a hacerlos y digo, pero Vanessa, no están tan buenos como los tuyos. ¿Por qué cuando yo los hago no están tan buenos y cuando tú los haces están mucho más buenos? Y ella muy sabiamente me dice, es que pones tan poca carne que no van a estar buenos. Lo que metes en la olla es lo que va a salir. Un buen cocinero te dirá, si tú metes productos en la olla a lo tacaño o a lo barato, el sabor que va a salir pues es según los productos que tú metas. Y hacemos lo mismo con nuestra vida. Según lo que tú metas en tu vida, es lo que al final va a salir. Lo que tú metas en tu corazón, aquellas cosas que de verdad tú valoras y metes en tu corazón, es lo que al final va a salir. Y algunos dicen, ay, no sé por qué he respondido así, no sé por qué he hecho esto, no sé por qué he hecho lo otro. Pero ¿de verdad piensas que después de pasarte una semana entera llenando el depósito con basura? Llenándote tu vida y el depósito de tu corazón de las mentiras que escuchas por aquí y por allá, de las series que ves en Netflix, de la porquería de la música que el mundo con sus letras bastante malas en la música y te estás llenando de eso. ¿Es que no piensas qué es lo que va a salir? Lo que metes es lo que sacas al final. Va a salir lo que has metido en tu corazón. Por eso dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Guarda lo bueno en tu corazón. No metas en tu corazón, ni por tus ojos, ni en tu vida, no dejes que entre las cosas que no tienen ningún valor. Mete aquello que es el tesoro, aquello que tiene valor de verdad. Y entonces de eso podrás sacar. ¿Cuál es tu tesoro? Te quiero preguntar. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus deseos de verdad? Piénsalo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que de verdad
tu corazón va hacia eso. ¿Cuál es tu tesoro? Porque el tesoro de un discípulo de Cristo es Cristo mismo. El tesoro de un discípulo de Cristo es Él mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nos dedicamos a desear y buscar todas las otras cosas en vez de a Cristo, nos perdemos grandemente. Un discípulo de Cristo atesora a Cristo. Y en último lugar, un discípulo de Cristo se asemeja a Cristo en sus obras y en su vida. Hemos visto que un discípulo de Cristo se fundamenta en Cristo, un discípulo de Cristo atesora a Cristo y en último lugar un discípulo de Cristo se asemeja a Cristo. La Biblia es muy tajante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice que solo hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso dijo Cristo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. O eres de Cristo o eres del mundo. O eres sabio, dice la Biblia, o eres necio. O tienes un corazón de piedra, como hemos visto antes, o tienes un corazón de carne que busca a Cristo. O eres puro o eres impuro. O eres justificado por la fe o eres declarado culpable. O estás muerto en tus delitos y pecados, o estás vivo y has resucitado con Cristo. Están aquellos que vienen a Cristo y aquellos que no, que continúan en sus pecados. Solo hay dos tipos de personas. Y tú dices, bueno, yo creo que tiene que haber más, porque no puede ser todo tan blanco y negro. Hay muchos grises, ¿no? Eso de blanco y negro, tanta diferencia, yo creo que tiene que haber más grises, casos entre medias, ¿no? Así es como muchas veces el mundo piensa. Tú quizás dices, bueno, hay muchos que son muy religiosos en Semana Santa o en Navidad, pero luego el año entero pues no lo son. O hay gente que, bueno, dice que aceptó a Cristo, pero luego está viviendo en pecado. Son casos entre medio, ¿no? O por el otro lado, hay gente que no quiere saber nada de Cristo, pero luego son buenísimas personas, ¿no? ¿Esos no son casos entre medios? Cristo lo recalca. Están sus discípulos y están los que no son sus discípulos. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cada persona, en esta última ilustración, nos dice, es como un árbol bueno o como un árbol malo. No hay un árbol regular, no hay un árbol que ni para ti ni para mí. O el árbol es bueno o el árbol es malo, y Cristo es tajante en esto. Y dice en Lucas 6, 43 al 44, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo es el que da buen fruto, porque a cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. En el pasaje de Mateo se lo dice también claramente, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora tenemos que entender que Cristo es el árbol perfecto. En esta ilustración, Cristo es el árbol perfecto con fruto perfecto. Y los discípulos somos árboles que salen de este árbol, somos ramas de la vid, como él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Somos árboles que salen del árbol que es Cristo. Y todo el que permanece en Cristo lleva fruto, fruto como el de Cristo. Porque el cristiano se parece a Cristo. Así que nosotros llevamos fruto como Cristo lo lleva. Como dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así es el árbol bueno, así es el verdadero cristiano, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Por supuesto, este salmo, el que lo cumple de manera perfecta, es Cristo. Pero aquí Jesús nos habla de algo muy simple, que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Que es simple de entenderlo, ¿no? No hay que andarse con mucho rodeo. Yo no sé mucho de árboles. No sé el grosor que tiene que tener cada árbol, no sé la corteza del árbol como es, ni el color de la madera, pero sé cómo son los frutos. Y sé que si yo veo un árbol y tiene higos, eso va a ser una higuera. Si veo un árbol y tiene una manzana, sé que va a ser un manzano. Si voy a un árbol y veo que tiene peras, va a ser un peral. Y si veo en una persona los frutos de Cristo, va a ser un cristiano. Así de simple. Así de simple la enseñanza de Cristo. Un cristiano, un discípulo de Cristo, se parece a Cristo, tiene los frutos de Cristo en él.
Ahora, tenemos que entender cuáles son los frutos de un cristiano. Tenemos que entenderlo eso bien. Y Cristo aquí nos está animando a examinar y discernir. Por eso decíamos la semana pasada que no juzguéis no significa que no debemos examinar los frutos. Por supuesto que hay que examinarlos. Estamos obligados a ello. Y quizá hay un espino que te dice, no me juzgues. Yo soy una higuera. Pero un espino puede decir que es una higuera. Puede decir, no me juzgues, no me llames espino porque yo soy una higuera. Pero si no ves higos y ves que hay pinchos, vas a decir, tú no eres higuera, tú eres espino. Y de igual manera pasa con muchos falsos cristianos. No me juzgues, no me juzgues, yo soy cristiano, yo cuando era pequeño hice una oración, yo soy cristiano, pero en su vida no hay ninguna evidencia. Vive en pecado, se regodea en el pecado, se gloría en el pecado, no se arrepiente del pecado. Es un espino, no es una higuera. Es un falso discípulo, no un verdadero discípulo. Y tenemos que darnos cuenta de cuáles son los verdaderos frutos de un cristiano. Porque hay gente que piensa, el verdadero fruto es que una persona diga que es cristiano. Eso es un fruto, ¿no? No, cualquiera puede decir que es cristiano. Si lleva la Biblia en la mano, eso es un verdadero fruto. No, mucha gente puede ir con la Biblia en la mano. Si va a la iglesia los domingos, eso es un verdadero fruto. No, mucha gente puede ir a la iglesia los domingos y que no haya nada en su corazón. Pero si se bautiza, eso es que seguro que es cristiano. Bueno, hay mucha gente que se ha bautizado y no tiene ni idea de lo que significa la fe en Cristo. Si vives como el mundo y hueles como el mundo y sabes como el mundo y hablas como el mundo y pareces como el mundo, eres del mundo. Y ya está. Y Cristo es simple en esto. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Ahora, curioso cómo habla Cristo aquí, y creo que lo tenemos que marcar. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, en plural, ni árbol malo el que da buen fruto, en singular. Y no creo que sea una casualidad o algo así, pero muchas veces en la Biblia se nos habla de que hay muchos tipos de malos frutos que se pueden dar, pero buen fruto solo hay uno. Por eso en Gálatas 5, cuando nos habla del fruto de la carne, nos habla de manifiestas son las obras de la carne, en plural. Hay muchas obras de la carne, todas las que quieras. Pecado hay de todo tipo. Pero dice, pero el fruto, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay un fruto de Cristo. El fruto del cristiano es peculiar, es específico. Y debemos llevar cuidado de pensar que buen fruto es lo que no es, porque un convertido no puede dar buen fruto, ni un buen fruto, no puede dar nada de buen fruto, no hay quien haga lo bueno. Lo hemos dicho, no hay ni siquiera uno. Pero yo he visto a no convertidos que muestran amor y ayudan a los pobres y demás. Bueno, pero ese amor no es amor a los enemigos, y ese amor no proviene de un amor a Cristo, un amor a Dios con toda su alma, fuerzas y mente, y detrás de todo habrá una motivación orgullosa en ese amor. No es amor tal como la Biblia lo define, no es fruto bueno y agradable a Dios. Uno convertido puede mostrar gozo, y por supuesto que muestran gozo en sus fiestas, en las cosas de esta vida, en la prosperidad, en tener dinero, pero eso no es verdadero gozo, tal como Dios lo dice. Pueden mostrar paz, pero Cristo dijo claramente, mi paz no es como la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es pasajera. La paz que el mundo da no es paz con Dios, primeramente. No es paz verdadera. Por eso solo el cristiano puede dar fruto del Espíritu de Cristo. Así que tenemos que tener discernimiento en saber cuáles son los frutos de un cristiano. Y entonces cuando veamos el árbol de nuestra vida y los árboles a nuestro alrededor, me refiero a nuestra vida y las vidas a nuestro alrededor, podremos discernir qué es buen fruto y qué no lo es. Y tenemos que tener claro que el árbol bueno da buenos frutos. No es buen árbol si hay malos frutos. Y no es mal árbol si da buen fruto. Tenemos que tener bien claro eso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Está tu vida dando fruto? Ahora quizás te comparas con otro creyente. Pero mira el fruto que hay en su vida y mira el poco fruto que hay en la mía. Dios no te está diciendo,
si tus frutos son grandes o pequeños. Cristo, en la parábola del sembrador, hay 3 tierras que no dieron ningún fruto, pero luego la semilla que cayó en buena tierra dio 3 tipos, o 3 cantidades de fruto. Uno dio a 30, a 60 y a 100 por uno. Y Dios bendice más el fruto de algunos, y hay otros frutos que son más pequeños, pero son frutos verdaderos. Y eso es lo que debemos de diagnosticar y evidenciar bien, identificar bien el fruto verdadero al fruto falso. ¿Qué fruto hay en tu vida? Te pregunto, ¿hay más fruto este año de lo que había el año pasado? ¿Estás abundando en ese fruto? ¿Está creciendo tu amor? Como decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Estás creciendo en esa paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento? Que en las pruebas puedes saber y saborear esa paz que da Dios, incluso en la dificultad. ¿Está creciendo tu gozo en todo momento, incluso en esos días que las cosas se tuercen, pero te mantienes con ese gozo en el Espíritu Santo? Y examinemos así nuestra vida según el fruto que Dios nos dice. ¿Cómo identificar a un verdadero discípulo de Cristo? No es por lo que diga, por la boca, no es por cómo viste o algo así. Un discípulo de Cristo se fundamenta en Cristo. Un discípulo de Cristo atesora a Cristo. Y un discípulo de Cristo se asemeja a Cristo en sus obras. Vamos a orar.